Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos ya con el tema de Ortega, que va a ser el penúltimo tema que vamos a ver este curso, ¿vale? Luego ya solamente va a quedar el de Habermas, que va a ser muy cortito también, como este. Bueno, el tema que tal y como yo lo voy a explicar, yo voy a intentar reducirlo todo lo posible, es decir, no liarme mucho, porque esto realmente es una filosofía bastante compleja para vosotros, pero voy a intentar hacerlo lo más sintético posible y lo más sencillo. Y voy a seguir unos apuntes que os voy a mandar por correo. Entonces, los apuntes que yo he hecho, que es un poco he cogido de aquí y de allí y lo he remozado un poco y lo he adecuado a lo que se pide aquí en Extremadura, en la EBAU. Es decir, estos son los puntos que se piden en Extremadura, porque hay otras cosas de Ortega que yo creo que son algunas incluso más interesantes, ¿no? Como lo de la rebelión de las masas, que no se pide aquí en Extremadura, entonces, pues eso no queda, no está ni en los apuntes ni en el vídeo. Si a alguien le interesa mucho, me lo dice y yo le cuento. Pero bueno, que me ciño a lo que damos en Extremadura, que voy a intentar ser sintético y que, como sé que hay ideas que a lo mejor se os hacen un poco complicadas, tenéis los apuntes, ¿vale? Y si no, pues ya sabéis que podéis preguntarme todo lo que queráis. Bueno, vamos al lío. A ver, Ortega y Gasset, ya habéis visto la fecha 1883-1955. Entonces estamos ya, por fin, con un filósofo del siglo XX, ¿vale? Esto como curiosidad, pues Ortega y Gasset era profesor en la facultad donde yo estudié en la Complutense de Madrid, y entonces, pues, que tenía cierta gracia porque allí teníamos unos bancos como estos de las iglesias, ¿no? Para con las clases. Y entonces algunos profesores de estos así más mayores nos decían, que sepa usted que ahí donde estuvo sentado aburriéndose, estaba Ortega y Gasset aguantando clase y dando clase y no sé qué. Entonces, es un hombre que es muy importante en la cultura española del siglo XX y que ha dejado bastante huella, aparte de ser un filósofo bastante importante, no solo en España, sino en el plano internacional. ¿De acuerdo? Es decir, no lo estudiamos solo porque sea un filósofo español y para meter algún español. A lo mejor hay algo de eso en la intención del que hace la ley o el currículo, pero realmente es un filósofo importante y que aportó muchas cosas y sobre todo a la cultura y a la política española. Eh, Aquí os he puesto un vídeo que está por ahí en internet de estos que resumen a un filósofo en 3 minutos. También está por ahí no lo he metido aquí en la presentación, pero podéis ver el vídeo el que yo llamo de las manitas siempre, no me acuerdo ahora cómo es, Unboxing Filosofía creo que es. Si ponéis Ortega en YouTube lo vais a encontrar enseguida también, que también está interesante y este es más completo, dura 10 minutos. Pero bueno, vamos a ver este vídeo, os lo pongo aquí para que lo veáis, porque resume lo que vamos a dar y también cuenta un poquito quién era Ortega, ¿vale? Entonces esto como resumen, primero como introducción y luego como resumen final, para que lo pongáis al final otra vez, pues os viene muy bien. Venga, vamos a verlo. Ortega y Gasset es la figura intelectual con mayor notoriedad en la cultura española de principios del siglo XX. Nació en 1883 en Madrid, en el seno de una familia burguesa liberal e ilustrada. Cursó estudios de filosofía y amplió su formación en universidades alemanas, donde la corriente dominante era una vuelta a los postulados de Kant, frente al idealismo de Hegel. También fue alumno de Husserl, padre del movimiento fenomenológico. Es destacable su vocación pedagógica, pues era consciente del retraso cultural de España frente a Europa. Tuvo relación con autores de la generación del 98 e influyó enormemente en los autores de la generación del 27. Está a caballo entre las dos generaciones, siendo el nexo de unión entre ambas. Ortega se caracterizó en su escritura por un estilo claro y accesible. Él mismo dijo que la claridad es la cortesía del filósofo. Fundó la Revista de Occidente, todo un referente cultural de la época. Su labor periodística influyó estilísticamente en sus escritos filosóficos. En su primera obra, Meditaciones del Quijote, escribe: Yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Esta famosa sentencia orteguiana se trata en definitiva de una nueva idea del ser. No existe un yo abstracto, aislado del mundo que lo rodea.
Ese mundo que lo rodea forma la otra mitad de mi yo. Solamente a través de esa mitad puedo estar completo, puesto que el sujeto y el objeto coexisten. Su corriente es una superación del realismo clásico y del subjetivismo moderno, tomando aspectos de las dos para crear el raciovitalismo. Ortega integra razón y vida, el ser pensante y el mundo pensado. Dos posiciones que son problemáticas si se mantienen de manera aislada. Para Ortega la realidad primera es la coexistencia del yo y el mundo. En el tema de nuestro tiempo, meditación básica orteguiana, se ahonda y se aclara la metafísica de la razón vital. Consecuentemente, lo que se configura es un perspectivismo que media entre el vitalismo y el racionalismo, y se rige por la doctrina del punto de vista. La realidad radical va a ser la vida. No existen verdades eternas o absolutas, sino perspectivas sobre la verdad. La individualidad de cada viviente es una perspectiva de la realidad. Todo lo cual no implica un relativismo. Ortega es muy crítico con el relativismo. Ortega fue un hombre comprometido, que se preocupó de las cuestiones sociales y políticas de su tiempo. En la España invertebrada, incidió sobre los problemas de su país como la falta de un proyecto común, el regionalismo y el separatismo. En La rebelión de las masas advierte contra el papel decisivo del hombre masa, ese hombre que se deja guiar por el rebaño. Por consiguiente, lo que propugna es la elevación del nivel cultural de los individuos para que dejen de ser vulgares y se ocupen de su vida sin ser dirigidos y forzados por instancias superiores. Bueno, vamos ya con un poco la biografía, ¿no? Después de ver el vídeo este que resume bien cómo es la filosofía de Ortega, lo que yo voy a explicar y un poco de su vida. La biografía de Ortega no es que sea especialmente importante, o nadie os la vaya a preguntar en selectividad, pero bueno, algo quiero comentar porque es un hombre que es español, que es del siglo XX, es decir, relativamente reciente, como os he dicho antes, y que, bueno, y que ha influido mucho en cómo somos y que ya hace 100 años detectó en sus artículos y en sus libros y explicó los problemas que tenía España y que algunos de ellos los sigue teniendo. Entonces, bueno, aquí podéis leer la biografía. Él pasó por varios vaivenes por sus opiniones políticas, ¿no? En principio él estaba en contra de la monarquía, pero luego cuando llegó la república tampoco le gustaba la forma en la que se implantó la república, aunque seguía siendo republicano. Se exilió cuando empezó la guerra, pero luego extrañamente en los años 40, que es una cosa que la gente pues como que no se entiende mucho, ¿no? Él estaba claramente en principio a favor de la república, de un modelo constitucional, no de una dictadura, pero en el año 46, si no recuerdo mal, se volvió a España y bueno, aunque teóricamente vivía en Lisboa, pero realmente vivía aquí en España y pasó aquí sus últimos años. Es una cosa que no se entendió muy bien como una persona que se había significado mucho en contra de, bueno, en contra, no exactamente en contra de Franco, pero bueno, en contra de la dictadura, totalitarismo, este tipo de cosas, pues al final, aunque nunca lo defendió, ¿no? Pero se volvió, en fin, un hombre complejo, pero muy profundo en sus pensamientos, que además es un hombre que era un muy buen escritor, entonces sus libros en general son agradables de leer, se entienden más o menos bien, eh, porque él era hijo de periodistas y él escribió muchísimos artículos, entonces él tiene un modo de escribir bastante ágil que, bueno, pues que hace que se le siga con cierta facilidad, ¿vale? Y venga, vamos a ir ya con su filosofía. A ver, como veis aquí tenemos tres grandes bloques, que es como yo he agrupado los 4 o 5 conceptos que vienen en los contenidos mínimos, ¿no? Pero os vais a dar cuenta cuando empiece a explicar, y esto lo digo ahora antes de empezar, de que es un poco como si vais a tener esta sensación de que estoy contando lo mismo una y otra vez. Porque todo más o menos se reduce a una idea general, que es la idea esa de que, os lo digo antes de empezar, es la idea de que el ser humano no es solamente él, un individuo que se enfrenta a la realidad y que intenta conocerla así desde sí mismo, ¿no? Y que vive como enfrentado a ella, que eso es lo que habíamos
lo que en clase siempre hemos llamado la dialéctica o el problema este del sujeto y el objeto, el sujeto que conoce y el objeto conocido, sino que el ser humano se construye también con parte del objeto, es decir, de lo que no es él, y que lo que no es él es lo que es gracias a cómo es conocido por nosotros, es decir, lo que hace Ortega en su filosofía es intentar superar esa dicotomía del sujeto y el objeto. Y esto se va a ver en los conceptos que voy a explicar y en las cosas que voy a decir, que tienen distintos nombres, que se desarrolla de distintas maneras, pero que vais a ver que es siempre un poco lo mismo. ¿Vale? Bueno, hay como tres grandes bloques, que es el circunstancialismo, luego el objetivismo y el perspectivismo y el raciovitalismo. Son nombres así muy extraños, pero vais a ver que no son cosas difíciles de entender. Sí son cosas complejas si os pusierais vosotros ahí a leer en concreto, a profundizar en las cosas de Ortega. De hecho, los apuntes a lo mejor os van a resultar un poco así, quiero decir, lo que os he mandado, un poco difíciles de seguir, alguna cosilla, aunque os recomiendo de verdad, como siempre, que los miréis, aparte de los que cojáis escuchándome. Pero en el fondo son ideas sencillas, pero hay que tener cuidado de entenderlas bien y de explicarlas bien. Y además, el año pasado ya vimos en clase, os acordáis que os expliqué un poquito del perspectivismo, porque ya sabía yo que a lo mejor este año había que dar esto así de una manera un poco, porque esto si se da de una manera así muy rápida siempre y de mala manera. Entonces por eso os conté algo. Venga, no me enrollo más. Vamos con la primera parte, que es el circunstancialismo. Entonces el circunstancialismo se llama así en base o según en recordatorio un poco de esta frase tan famosa, que es una de esas frases famosísimas de la historia de la filosofía, que es como el solo sé que no sé nada, el pienso luego existo, en fin, Dios ha muerto, pues estas cosas. Pues yo soy yo y mis circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, el circunstancialismo es la explicación de qué quiere decir esa frase, o al revés, o esa frase es el resumen del circunstancialismo de Ortega. Vamos con él. El circunstancialismo, esto, por el modelo de Bauss, sobre todo el que va a haber este año tan especial, se corresponde más o menos, yo voy a decir que se corresponde con la parte de la realidad o del ser de la ontología. Es decir, si tenéis que compararlo con otro filósofo, o si os preguntan cuál es la teoría que tiene sobre la realidad un filósofo, por ejemplo, contemporáneo, pues podéis contar esto. ¿De acuerdo? Repito, se corresponde o lo podemos hacer corresponder con la ontología o la realidad o el ser o lo que sea. Y lo podéis usar para comparar el concepto del ser o la ontología de, o la metafísica incluso de, o el concepto de realidad de otro filósofo si os lo piden. ¿Vale? Bueno, os he puesto aquí esta viñeta, está un poco borrosa porque la tenía a baja resolución, pero bueno, esta es un meme que tiene ya muchos años y que yo tengo por ahí guardado. Y que bueno, pues es un meme con una gracia, en fin, de medio pelo, pero veis que dice solo tiene agua para beber. Y entonces tenemos aquí a la chica occidental con gravísimos problemas para, en fin, que como solo puede beber agua, pues su vida es una mierda, porque no puede beberse una Fanta, no puede beberse un whisky, no se entiende que, bueno, porque no tiene para otra cosa, o que está a dieta, o yo qué sé. Y sin embargo tenemos aquí al chavalín este, el niño este subsahariano, como se dice ahora, el niño este que entendemos que es pobre, que vive en África, que no tiene acceso al agua potable y que tener agua la que quiera, pues para él es una auténtica fiesta. Entonces, ¿qué cambia o qué hace que cambie? O sea, son dos seres humanos distintos, aparte de por su edad, por su género, por su color de piel, etcétera. No, los seres humanos sufren igual, sienten igual, piensan igual, de la misma manera, quiero decir, pero sus vidas y sus actitudes son totalmente distintas. La de ella vive en una circunstancia, es decir, una realidad occidental, rica, etcétera, y él vive en otra realidad totalmente distinta, donde hay menos recursos, donde hay pobreza. Entonces, esa realidad en la que viven, que eso es la circunstancia, dicho así en general, eso es lo que hace que no solamente que estén o no contentos, sino hace que ellos sean distintos.
son dos seres, dos personas totalmente distintas, ¿vale? Que es como si estuvieran casi en planetas, vivieran en planetas distintos. Y eso es, resumido así muy en general, lo que defiende el circunstancialismo, que lo que defiende es que nosotros somos lo que somos, pero porque nos hemos hecho así en unión con lo que nos rodea. No quiere decir que las circunstancias nos hagan a nosotros exclusivamente ser como somos. Es decir, no es, ay, como vivo en un país pobre, soy... No, no, no. Sino que somos, nosotros nos desarrollamos, aprendemos, llegamos a ser lo que queremos conocer, lo que queremos sentir, o sea, perdón, lo que sentimos, lo que queremos tener, todas estas cosas, está constituido por lo que nos rodea, pero lo que nos rodea también es como es a causa de nosotros. Entonces no me enrollo, vamos a desglosar esto un poquito, ¿vale? Bueno, lo primero, ¿a qué se refiere esa expresión de la circunstancia? ¿Se refiere simplemente a la gente que me rodea y me dice, ay, estudia medicina, ay, no te pongas un piercing? Ay, ¿eso es la circunstancia? ¿O lo que me pone en el WhatsApp o lo que dicen en la tele? No. Circunstancia es el mundo vital en el que se haya inmerso el sujeto. ¿Qué es eso del mundo vital? Pues es el mundo en el que uno vive. Y eso incluye el mundo físico, pues la realidad en la que estamos, nuestra cultura, nuestros valores, la sociedad, cómo se ve la vida en cada momento, ¿vale? Lo que Marx llamaba la ideología, es decir, la visión del mundo, ¿no?, que hay en cada momento histórico, porque en cada momento de la historia las cosas se perciben de una forma muy distinta a como en la anterior. Nosotros ahora estamos viviendo justo un cambio histórico muy fuerte que no solamente va a cambiar la forma de vida, ¿no?, de esto del coronavirus, sino que va a cambiar el cómo percibimos la realidad, las relaciones sociales. No va a volver a ser lo mismo saludarse con alguien, por lo menos en un tiempo. Entonces, el momento histórico también influye, ¿no?, en quiénes somos y en cómo estamos. Bueno, y fijaos, la circunstancia también somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque aquello que nosotros padecemos, entre comillas, es decir, lo que percibimos, lo que sentimos, eso también influye en nosotros como un poco como desde fuera. No sé si por ejemplo, la visión que yo tengo de mi cuerpo o de mi aspecto físico, ¿no? Si me gusto, si no me gusto, si me veo atractivo o no, pues eso influye en quién soy yo. Y es como si estuviera desde fuera, es como si estuviera fuera, pero está dentro. Entonces, también es circunstancia en ese sentido, ¿vale? Entonces, circunstancia es tanto el mundo que nos rodea, como las condiciones sociales y culturales, como nosotros mismos e incluso nuestros pensamientos. Bueno, a ver, ¿qué relación hay entre yo y el mundo? Es decir, el mundo y yo son dos realidades distintas. ¿Cómo funciona esa dinámica? En otros filósofos que nosotros hemos visto antes, ya lo voy a decir más tarde, así es que no me enrollo con esto, pero siempre hay como una cesión, es decir, un corte claro entre lo que es el yo y lo que es la realidad. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en Descartes, que va a salir más adelante, o se ve muy bien en Platón, o en cualquier filósofo, o en Nietzsche también, en cualquier filósofo que sea así, que esté muy preocupado, ¿no?, por la realidad, se ve de una forma muy clara esta distinción. Sin embargo, Ortega lo que quiere es que diluir esa diferencia y quiera que entendamos que el mundo y nosotros no somos dos cosas separadas, sino una especie de fuerza o de mezcla que sigue adelante en una forma así, eso, como mezclada, ¿vale? Entonces aquí os he puesto unas frases un poco para entenderlo. El mundo no es algo físico distinto de mí, porque el mundo es como es también dependiendo de cómo yo lo percibo, ¿vale? El mundo y el yo no son independientes. ¿Qué quiere decir que no son independientes? Pues que nosotros hacemos el mundo y el mundo nos hace a nosotros. Y además nos vamos construyendo uno a otro en una forma relacional, ¿no?, de dependencia de uno de otro, como ya he dicho. Luego, nuestro mundo es lo que hacemos, es nuestra vida. O sea, el mundo no se refiere solo al sitio, al recinto en el que estamos,
sino que también es el producto de las cosas que hacemos. De aquí viene esto que veremos más adelante, un concepto extrañísimo, que es lo de futurización, que es una cosa extraña. Entonces, luego volveremos a eso. Pero Ortega cree que la vida que vamos construyendo, pues también es una forma de ir construyendo esa circunstancia, eso que nos rodea y que somos nosotros, ¿vale? Y luego, nuestra vida sin el mundo no sería lo que es. Es decir, sin nuestra circunstancia, pues no seríamos quienes somos. Seríamos algo totalmente distinto y entonces, pues eso, otra cosa. No seríamos nosotros, seríamos otra cosa, ¿vale? Vida y destino. Mirad, os he puesto aquí este plano de esta película. Esto es una película que se llama Olvídate de mí. En inglés, a ver si lo digo bien, tiene un nombre largo, ¿cómo es? Eternal Sunshine of the Spotless Mind, o algo así, ¿no? El resplandor eterno de una mente sin referencias o algo así, ¿no? Igual lo estoy traduciendo mal. Pero bueno, en castellano es Olvídate de mí. Y es una peli que está muy chula, que os recomiendo que la veáis, porque os va a gustar mucho. Y es de dos personas, es que no quiero contar mucho, pero es de estos dos, ¿no? De dos novios, dos amantes, que bueno, discuten mucho, entonces decide uno de ellos someterse a una especie de terapia para olvidar al otro. Y entonces en esa terapia, en esa historia tan un poco surrealista que ocurre, pues resulta que hay como un mundo paralelo en el que se siguen queriendo, o se quieren, o se dejan de querer. Entonces, no os digo nada, pero os he puesto esto aquí porque es una película en la cual, como uno, digamos, que destruye su circunstancia cuando se somete a una terapia en la que olvida quién es, o olvida lo que ha vivido, pues de pronto el futuro se convierte en una cosa extrañísima, ¿no? En algo que no tiene referencia, por eso la peli se llama así, y en algo surrealista y absurdo y de ficción. Entonces, eso es la peli, lo que estoy hablando es la peli para animaros a que la veáis y para que sepáis que es un ejemplo por oposición de lo que dice Ortega. Ortega habla de un concepto que es esto de futurición. Entonces, ¿qué palabra es esa? Bueno, pues es una palabra horrorosa, de fea, pero que él usa, que la tenéis, es así, él la usa, y viene a decir que nuestra vida es futurición, o hay que entenderla como futurición. Futurición es una mezcla un poco una mezcla, perdón, de construcción y de futuro. Es decir, nosotros construimos nuestro futuro al hacer nuestra vida. Por eso dice que nuestro tiempo es nuestro destino. O sea, siempre vivimos hacia adelante. No nos podemos comprender solamente en presente, sino que tenemos que tener siempre clara la perspectiva de que cuando hacemos y decidimos y tomamos un camino u otro en nuestra vida, mezclado en ese mare magnum, ¿no?, de la circunstancia del que estoy hablando, pues estamos construyendo quiénes vamos a ser. Entonces, hay que entender la vida, pues eso, como una futurición, una construcción de nuestro propio futuro. ¿Vale? Y ya está. Esto en general es la noción esta de circunstancialismo, que ya sé que es un poco, que también la estoy explicando así muy telegráficamente por lo que os he dicho, ¿no?, de que no me quiero enrollar porque esto no es un tema largo, pero eso, es un poco rara, pero en el fondo es una cosa fácil, ¿vale? Vamos con el perspectivismo. El perspectivismo, vais a ver que es que parece casi lo mismo, pero desde el punto de vista o desde el problema del conocimiento. Así es que, si os preguntan en EBAU, compara la teoría del conocimiento, o compara la nociología de fulanito con la de otro, o cuenta la teoría del conocimiento de algún filósofo de la edad contemporánea, pues aquí podéis contar el perspectivismo de Ortega, ¿vale? Entonces, esta es la parte un poco más durita del tema, así es que yo recomiendo que esto es un buen momento para una pausa, para lo que sea, porque esto es la parte más, un poco más
más el meollo, ¿vale? De la teoría y del que, en fin, esta parte de la teoría que cuando se da siempre ayuda un poco a que si te preguntan cualquier otra cosa también la sepas decir. Así es que vamos con esto, con el problema del conocimiento. Bueno, yo os he puesto aquí esta foto. Esto se llama pareidolia. Pareidolia. ¿Qué es una pareidolia? Pues una pareidolia es una imagen que parece una cosa, o sea, que decir que no es nada, pero que en nuestra mente al verla, al percibirla, hace asociaciones extrañas y la percibe como otra cosa. Entonces, esto que vemos aquí, esta iglesia o esta ermita o algo así, ¿no? Creo yo que es. Desde esta perspectiva parece un lindo pajarito, ¿no? Que es como un pajarito simpático de estos de los Angry Birds o algo así, que nos está mirando de frente. ¿Por qué? Pues porque aquí hay una especie de fallo entre lo que son las cosas y cómo conocemos las cosas. Nosotros conocemos con nuestros mecanismos, como explicaba Kant, con nuestro sujeto trascendental que decía él, ¿no? Tenemos el mecanismo del conocimiento, la realidad está ahí fuera y a veces pues la cosa falla. Pues cuando hay un fallo en ese mecanismo se produce, por ejemplo, estos fenómenos de la pareidolia. Este fenómeno, que no tiene, o sea, no entra en la teoría de Ortega, solamente una cosa para que os sepáis, ¿no? Sirve como ejemplo del problema que tiene esto de intentar explicar cómo conocemos y cómo funciona el ser humano cuando se enfrenta a la realidad, siempre desde esa perspectiva dual del yo y otro, sujeto y objeto, ¿vale? Lo que yo soy y lo que es el resto de las cosas. Ortega quiere romper con eso. Él cree que eso es una dualidad o es una dinámica que está mal. Y como está mal, pues él elabora una teoría, va diciendo una teoría, la va elaborando en varios de sus libros, ¿no? Porque todas las ideas de Ortega realmente él no están sistematizadas, sino que él las va diciendo, las va explicando. Esto que yo voy a contar está en un librito que tiene, que son unas conferencias que dio que se llaman ¿Qué es la filosofía? Pues en los últimos capítulos, ahí es donde está esto, más o menos esto que voy a contar. Pero bueno, vamos con ello. A ver, ¿cuál es el problema del conocimiento? Bueno, aquí veis que os he puesto objetivismo de juventud y luego objetivismo para atrás. Esto os explico antes nada un detalle de por qué os pongo esto aquí, ¿vale? En vuestro currículo, o sea, en el currículo oficial pone Ortega y vienen los temitas y pone objetivismo y luego perspectivismo. Entonces, yo no lo sé, es que no lo sé si ese objetivismo se refiere al pensamiento de Ortega cuando era joven, que era un cierto positivismo que ahora os lo voy a explicar, o si se refiere al objetivismo nociológico que él critica o que él quiere superar, ¿vale? Así es que sepáis que yo lo voy a explicar, me voy a referir a las dos cosas pues para que sepáis de qué va. Pero bueno, si a vosotros os preguntan, os van a preguntar el perspectivismo en general, y si os preguntan el objetivismo, vosotros contáis lo que yo voy a decir ahora y ya está. Incluís las dos cosas y no pasa nada. Bueno, esto del objetivismo de juventud se refiere a que Ortega, en sus primeros libros, él había viajado a Alemania, había estado en universidades alemanas con filósofos que eran, digamos, neocantianos, se les llama, es decir, gente que como que recupera las teorías de Kant, pero de eso yo no os voy a contar nada. Y básicamente él viene con la idea, ¿no?, de que hay que usar esa forma de hacer filosofía y de hacer en general, de entender la cultura y el conocimiento que tienen los alemanes, que eso es una cosa que se puede usar para arreglar un poco cómo funciona la cultura española, ¿no? Él cree que la cultura española es una cultura, en la literatura, en el arte, en la política, en todo, que se basa un poco en lo subjetivo, en el yo quiero esto, en la individualidad, en lo relativo, ¿no?, lo que a mí me interesa, el cortoplacismo. Estas son cosas que siguen ocurriendo hoy en día, ¿no?, que todos miramos más por nosotros que por la comunidad. Y esto es algo que también pues en estos tiempos se está notando, ¿no?, si uno piensa en ello. Bueno, entonces él cree que lo que hay que hacer es volver a construir una forma a reconstruir un poco la cultura española, pero con unos criterios y con unos mecanismos objetivos. Es decir,
de una forma más cercana a la ciencia que a la literatura, más cercana a lo seguro y a lo cierto que a lo místico, a lo religioso, como ha sido siempre un poco en la cultura española, ¿no? Que ha estado cercana también por las raíces católicas, ha estado cerca de ese ámbito. Entonces, la filosofía o el pensamiento de Ortega de sus primeros años, hasta las Meditaciones del Quijote, que es el primer libro donde ya él empieza a plantear lo que vamos a contar más adelante, pues eso es cercano al positivismo. Os recuerdo que el positivismo, que ya os hablé de él en el vídeo de Nietzsche, es esa corriente filosófica que ya hemos explicado varias veces, que defiende básicamente que la ciencia al final va a tener la solución a todos los problemas, ¿no? Que todo lo que se pueda resolver de forma científica, pues no hay que tratarlo desde otro punto de vista, ni con la filosofía, ni con otras cosas, para no liarnos. Y entonces lo que hay que hacer es defender la ciencia y esperar un poco a que ésta nos resuelva todas las cuestiones que tenemos. Ese positivismo que empezó en el siglo XIX, a lo largo de los años se fue transformando en otras escuelas un poco más específicas, y este objetivismo de Ortega de su juventud es un poco una forma, esto lo digo yo, o sea, no lo vais a ver por ahí en los apuntes, pero lo digo yo, ¿no? Es una forma, digamos, muy peculiar de neopositivismo o de positivismo, ¿vale? Para que lo entendáis. Bueno, una vez explicado este objetivismo de juventud, por si acaso es lo que se supone que os preguntan, vamos con el objetivismo noseológico o realismo ingenuo. Y lo voy a explicar junto a esto de subjetivismo noseológico y relativismo. Vale. Estos dos elementos, el objetivismo noseológico y el subjetivismo noseológico, son las dos tendencias de la filosofía del conocimiento, de la noseología o de la epistemología, las dos tendencias que Ortega quiere superar. Es decir, él piensa que el objetivismo noseológico, realismo ingenuo, tiene sus problemas y el subjetivismo noseológico, relativismo, tiene sus problemas. Os voy a explicar qué es cada una de estas cosas. Realmente no tengo mucho que explicar porque ya lo sabemos, vosotros ya lo sabéis. A lo largo de la historia de la filosofía, nosotros yo os he dicho siempre que hay como dos perspectivas, ¿no?, frente al conocimiento de la realidad. El realismo noseológico, que es como yo lo he llamado en las clases cuando he explicado la moderna y tal, aunque vosotros ahora mismo no os acordéis, ¿no? Pero lo que yo llamo el realismo noseológico, que también se le llama realismo ingenuo, que es el pensamiento que había un poco en la antigüedad. No solo, pero para que lo entendáis, en la antigüedad. Y es esa idea de pensar que existen objetos que se conocen y que se pueden conocer tal y como son. Por eso es realismo ingenuo. Es decir, hay una realidad de objetos que se pueden conocer y se pueden conocer tal y como son. ¿Por qué? Porque son así y entonces nosotros somos los que tenemos que ver de qué manera acercarnos a ellos, con qué método, con qué sistema, o cuáles nos vienen bien y cuáles nos vienen mal. Ahora os pongo ejemplos con Platón y Aristóteles que están ahí, pero son como son. Y si nosotros no los conocemos bien, pues el problema está en nosotros, que no sabemos hacerlo bien o nos confundimos, pero las cosas son como son fuera de nosotros. Eso es el objetivismo noseológico, ¿vale? Los objetos son como son y por tanto se pueden conocer en su forma de ser originaria. Bueno, aquí os he puesto el retrato famoso de la Escuela de Atenas de Platón y de Aristóteles porque sus dos filosofías se basan en esta forma de ver las cosas, aunque son muy distintas. Entonces, ¿os acordáis que, por ejemplo, Platón decía que lo más importante son las ideas, pero él cree que realmente existen las ideas, o sea, las ideas son algo. Aristóteles decía que las ideas no existían, pero él no está diciendo que si existieran no fueran de verdad lo objetivo y lo verdadero, es decir, no lo son porque no existen. Entonces, para Aristóteles, lo objetivo y lo verdadero son las cosas concretas de la realidad que se conocen mediante la experiencia. Pero esas cosas son las que son. Otra cosa es que luego el conocimiento que nos aporten sea más o menos problemático. Pero entonces el problema está en nosotros. ¿Entendéis?
Bueno, si no lo entendéis ahora mismo muy bien, porque es que no me quiero detener mucho, porque es algo que ya hemos explicado muchas veces, quedaos con la idea esa que ya he repetido varias veces para que os quede clara. Que el objetivismo no zoológico, el realismo ingenuo, es defender que las cosas son como son y nosotros somos los que tenemos que conocerlas de una u otra manera, pero conocemos algo que ya es tal cual, ¿vale? Ya sé que he repetido como 5 o 6 veces, pero yo ya sé lo que os cuesta más y lo que os cuesta menos entender, y ya sabéis que lo hago por eso. Luego, a esto se opone el subjetivismo no zoológico y el relativismo, porque esto lo mete un poco Ortega, ahora os comento, lo mete en el mismo saco, ¿no? Y se refiere a la forma de pensar de la Edad Moderna. Entonces, en la Edad Moderna ya os dije yo que era un subjetivismo y había idealismo. Era una época subjetivista e idealista. Y eso se refiere justo a esto. Era esa noción de que la realidad realmente es la realidad que está dentro de nuestras mentes. O sea, que no existe ninguna realidad ni hay nada que no esté en la mente de alguien. Por eso es subjetivismo, porque todo es subjetivo. Todo existe solo en forma de ideas de alguien. ¿Cuál es el problema del subjetivismo? Pues el problema del subjetivismo es que al final siempre conduce a una manera de aquello que yo ya os expliqué, que era el solipsismo, ¿no? De decir, ¿y qué hay fuera de mí? O sea, ¿cómo puedo yo saber que realmente hay algo fuera de mí? Pues no lo sé. Pues no hay manera de asegurar o de confirmar que exista algo fuera de mí. Entonces, por un lado conduce a eso, que es como decir que conduce a que no podemos asegurar nada, ¿no? Es una manera de escepticismo, porque Ortega incluye aquí también, por ejemplo, a Hume y el escepticismo de Hume que yo os expliqué cuando lo expliqué a él. Y también incluye el concepto este del relativismo, de que, claro, esto es el fundamento del pensamiento este relativista de que, bueno, pues como solo las cosas las conozco desde mi perspectiva y no puedo conocer otra, pues entonces todo es relativo. Pues claro, lo importante es mi opinión, lo importante es lo que yo creo, lo importante es lo que yo veo, y entonces eso conduce a que no avanza el conocimiento, porque es como si toda la humanidad fuera una serie de islas, ¿no? Donde cada uno solamente él cree o sabe o piensa y parece que no hay comunicación o no puede haberla entre unos y otros. Entonces, esto es un problema que ya hemos venido viendo a lo largo de toda la historia de la filosofía. Esto más o menos, aunque de otra manera, no es exactamente igual, pero es lo que quería hacer Kant, superar estos dos problemas, aunque Kant estaría, según Ortega, Kant estaría en el subjetivismo, pero bueno, no vamos a entrar ahora en eso. Pero es algo parecido, ¿no? Ortega quiere hacer una síntesis de estas dos cosas y superarlas. Y esa síntesis la hace mediante el perspectivismo. Entonces, el perspectivismo es, como se nombra, a la teoría de Ortega sobre el conocimiento de la realidad. Y es que él piensa que el conocimiento de la realidad no es el que un sujeto contempla el objeto, sino que lo que importa es, o lo que hay que tomar en cuenta es la perspectiva. Entonces, vamos con ello. Aquí tenéis este proverbio de Antonio Machado, que os acordáis que el año pasado en clase, cuando yo expliqué esto muy por encima del perspectivismo, os lo puse y hablamos de él. No sé si os acordáis. Si no os acordáis, pues aquí lo tenéis. Y repito, es un proverbio de Antonio Machado, que espero que sepáis quién es, que le dedica específicamente a José Ortega y Gasset, porque es que está hablando de lo que piensa Ortega y Gasset. Y dice, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Entonces, esto es una especie de trabalengua mental, o no sé cómo llamarlo, es una especie de ¿cómo se dice? ¿No? Como de juego mental, que dice, el ojo que ves, o sea, el ojo tú lo ves, no es ojo él, o sea, él no es un ojo porque tú lo veas, es un ojo porque él puede verte. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que las cosas son lo que son o se constituyen en lo que son, en este caso un ojo, por su perspectiva en la realidad. Es decir, el ojo es lo que es porque él está en el papel de verte a ti. Pero si no te viera, es decir, si no viera,
Y si no estuvieras tú ahí para que él te viera, pues tampoco sería un ojo. Y tú, a ti, a tu ojo le pasa igual. Es decir, tú ves porque tienes ojos y a tus ojos les pasa igual. Tú ves a ese ojo, o sea, tú ves porque tienes ojos y tus ojos son los que son porque hay algo enfrente que puedes ver, en este caso unos ojos. Entonces veis ahí un poco el juego mental este de espejos, que es bueno, pues eso, como no me sale ahora la palabra, ¿no? Pero como una especie de un acertijo, un trabalenguas, que lo que quiere es ejemplificar la teoría esta de la perspectiva de Ortega, que es una teoría que es a la vez fácil y enredosa, ¿vale? Yo cuando lo expliqué el año pasado, recuerdo que me llamó la atención, que es una cosa que a mí me parece como muy fácil, pero es de estas cosas que a mí me parecen muy fáciles, pero luego vosotros en los exámenes os liáis, porque la confundíais con el relativismo. Entonces, no es el relativismo, ¿vale? La teoría de la perspectiva de Ortega, el perspectivismo, si queréis vamos a leer esto, que es parte de vuestros apuntes, y os lo voy explicando, porque yo creo que así va a ser más sencillo para vosotros. Dice, el punto de vista individual es legítimo porque es el único posible. Es el único desde el que se puede verse el mundo, la realidad. O sea, la realidad, si es tal, siempre se muestra de este modo. Es decir, el sujeto es válido, es decir, no podemos decir que no sirve la subjetividad o que no sirve el conocimiento individual, porque es el único punto de vista posible, es desde donde se ven las cosas, es de donde está la perspectiva, ¿vale? Entonces, no se puede rechazar el punto de vista individual o subjetivo, la subjetividad, repito, no se puede rechazar porque es la que constituye esa perspectiva, ese punto de vista que hace que las cosas se puedan conocer. Entonces, por un lado eso. Luego, la perspectiva queda determinada por el lugar que cada uno ocupa en el universo, en la realidad, y sólo desde esa posición puede captarse la realidad. La mirada y el universo, el yo y la circunstancia, son correlativos. La realidad no es una invención, pero tampoco algo independiente de la mirada, pues no se puede eliminar el punto de vista. Es decir, la perspectiva de cada uno es una contribución a lo que es la realidad. La realidad no es solamente lo que ve cada uno de nosotros, sino que también son esas perspectivas de cada cual, porque esas perspectivas también explican y también definen lo que son las cosas. Es decir, el ojo que tú ves es ojo porque te ve a ti. Si ese ojo no te viera a ti, no sería un ojo, es lo que os he dicho antes. Pues de la misma manera, si por ejemplo, esto para que os voy a intentar poner un ejemplo sencillo para que lo entendáis, ¿no? Por ejemplo, yo os explico, ya que estamos con ello, yo os explico lo que piensan los filósofos en clase o aquí, y vosotros está claro que no entendéis, en vuestra cabeza no está lo que ya está en mi cabeza, porque yo sé más cosas, porque yo intento simplificarlo, porque yo me puedo confundir o explicarlo mal, si estoy espeso o lo que sea. O sea, está claro que lo que hay en mi cabeza de lo que piensa Ortega o Platón o Kant o quien sea, no es lo que hay en vuestra cabeza. O sea, mi perspectiva no es la vuestra cuando llega al final de la clase. Pero, si yo no tuviera la perspectiva que tengo, vosotros no tendríais la que tenéis. Es decir, Platón, Kant, Ortega y todos los filósofos que yo os explico, yo estoy construyendo quiénes son al contaros mi perspectiva. Y los reproduzco en la realidad, es decir, siguen en la realidad cuando vosotros lo conocéis. ¿De acuerdo? ¿Quiere decir eso que todas las perspectivas son buenas? Que eso es lo que piensa el relativismo. Es decir, vale, bien. Entonces, o sea, que Kant es lo que cada uno ve o entiende que es Kant, o Ortega, o Platón, o Marx, o quien sea. ¿No? Eso es lo que es Kant, lo que uno piensa de Kant, lo que tú opinas. Pues no, eso es el relativismo. Y eso es contra lo que está Ortega. Es decir, Ortega piensa que eso no es correcto. ¿Por qué? ¿Cuál es la perspectiva más adecuada entre vosotros y yo para entender quién es Kant o quién es Platón? Pues obviamente la mía, porque para eso lo he estudiado. Por ese motivo,
uno tiene que estar pendiente en la realidad de saber escoger o saber entender cuál es la perspectiva más adecuada. Pero tampoco se puede olvidar nunca que las perspectivas son subjetivas y que por tanto no hay ninguna absolutamente válida. Es decir, intentando así acabarlo, ¿no? El perspectivismo lo que viene a decir es que no, o sea, ni la realidad está fuera de nosotros, como una cosa objetiva, ni la realidad es solamente lo que hay en nuestra cabeza, sino que la realidad es la suma y a la vez el conjunto, el mezclarse, todas las perspectivas de aquellos que pueden conocer y saber qué es la realidad. Por lo cual, lo que hay que hacer a la hora de entender cómo es el acceso al conocimiento, es decir, a la hora de determinar dónde está el criterio de lo verdadero, de lo falso, de lo correcto, lo cierto, lo fallido, la opinión, todas estas cosas, lo que hay que estudiar es cuál es el valor de cada una de las perspectivas, pero siempre poniéndola en relación y sin abandonar las otras perspectivas. Es decir, ¿qué es lo que piensa Kant? O para hablar de Kant, por ejemplo, o de Platón, ¿qué es? Entonces, ¿solo hay que escucharme a mí? No. Hay que escucharme a mí, al profesor, quiero decir, a mí, Manuel. Pero también hay que escuchar lo que vosotros entendéis de lo que yo digo. Porque es que a lo mejor resulta que yo os estoy diciendo algo que está mal o que lo explico mal y hago que vosotros lo entendáis mal y lo repitáis mal. Con lo cual, aunque en mi cabeza esté bien lo que dice Platón, pero estoy estropeando, o lo que es Kant, da igual, cualquier filósofo, lo estoy estropeando cuando vosotros lo conocéis. ¿Entendéis? Eso mismo puede pasar en cualquier explicación de cualquier profe, y pasa, de hecho, sobre cualquier tema. Que nuestra perspectiva en principio parece correcta, pero al reproducirla resulta que ya no lo es tanto. ¿Entendéis? Bueno, pues esto mismo pasa con todas las cosas. Yo he puesto el ejemplo de la clase de filosofía porque está aquí y lo que se me ocurre, pero vosotros os lo podéis aplicar a cualquier historia. Por ejemplo, podéis pensar ahora en la situación esta de confinamiento, ¿no? Cuando veis el vídeo estaremos todavía ahí confinados, como todos tenemos unas ideas parecidas, pero luego cada uno la vive de una manera distinta. Pero a la vez, la manera en la que cada uno la vive, si habláis con otros, ¿no? En el fondo está construido de lo que ha oído a los demás. Es como... Y eso le pasa mucho a nuestra cultura, ¿no? A nuestra sociedad, que es una sociedad tan comunicada que todos pensamos lo que piensan otros. Pues esto en el fondo es un signo de esto o un ejemplo de esto que dice Ortega. Y que es así, que es que la humanidad es así, porque es muy difícil o no existe un punto de vista único y privilegiado sobre las cosas. Entonces, ya que esto es así, pues tenemos que construir el conocimiento humano a partir de esto, ¿vale? Y yo creo que esto, el perspectivismo, lo vamos a dejar ya. Vamos ya con lo último, que es el raciovitalismo. Bueno, va a quedar un vídeo bastante largo, es un vídeo que se va a ir, creo, calculo, a la hora y pico, pero no lo voy a dividir en dos, ¿vale? Entonces, este es otro buen momento para tomarse un descanso si queréis, o para tal. Aunque el raciovitalismo ya veréis que es lo último, y aunque realmente es como se le llama la filosofía de Ortega, pero en el fondo es como el unir las cosas que hemos venido hablando, que en el fondo, repito, es siempre un poco la misma idea a la que le estamos dando bastantes vueltas, ¿vale? Así que vamos con el raciovitalismo. Bueno, el raciovitalismo se llama así, y es el nombre que se le da a la filosofía de Ortega. Bueno, la filosofía de Ortega tiene varias épocas en el tiempo, pero nosotros no estamos en eso porque no explicamos con esta profundidad. Pero que sepáis que él fue pasando por unas fases. Entonces, digamos que a partir de los años 30, que es la fase ya más madura de su pensamiento, pues él adopta este punto de vista que es el raciovitalismo, ¿no? Raciovitalismo es una mezcla de racionalismo y de vitalismo. Pues os voy a explicar muy brevemente a qué se refieren las dos cosas. El vitalismo es la filosofía, y aquí tenéis a Nietzsche, es la filosofía que un poco el representante más importante es Nietzsche, sin duda ninguna,
que por cierto creo que en el vídeo de Nietzsche no lo mencioné esto del vitalismo, lo cual es por mi parte un poco un error, el no mencionar o solamente decir por encima y no explicarlo como un tema, pero bueno, al fin y al cabo también es un concepto general, o sea que, bueno, el vitalismo es esa filosofía o ese pensamiento que dice que lo importante es todo lo que tiene que ver con la vida, pero en el concepto natural de la vida, con los impulsos, con las emociones, con las vivencias profundas, es decir, todo lo que no es construido, racional, que eso es otra cosa. Si recordáis lo de Apolo, Apolinio y Dionisíaco, de cuando lo estudiamos, pues lo vital es lo dionisíaco. Entonces lo vital es eh, son esas fuerzas que muchas veces son no se conocen bien, porque son cosas instintivas que están ahí en el fondo de nosotros, pero que tenemos que entregarnos a ellas, o que es bueno que nos entreguemos a ellas porque son la verdad. O sea, es como que la única realidad y verdad posible es la realidad de la vida, la realidad de la naturaleza, ¿no? Que está cambiando siempre, que está transformándose y que nosotros estamos en ella. Bueno, entonces hay filósofos que defienden el vitalismo, sobre todo Nietzsche. Ortega también es bastante seguidor de Nietzsche y repite bastantes ideas que en el fondo es un hombre bastante nietzscheano, ¿no? Aunque su filosofía es un poco de un hombre bastante serio, intelectual y tal, pero hay mucho de Nietzsche en él. Pero claro, el problema que tiene el vitalismo es que es una filosofía o es un pensamiento, pues eso, muy subjetivo, o sea, muy subjetivo, muy del aquí y ahora, ¿no? Del carpe diem, es decir, es un pensamiento que está bien para planteárselo un poco como lema o como, no sé, como una guía de vida, pero en la realidad, claro, es un pensamiento que es muy, muy personal y es muy, le falta esa objetividad que tiene que tener la filosofía y que tiene que ver el análisis de las cosas. Es decir, tenemos que pensar y describir cómo es la realidad para todos, no solamente para uno. Entonces, si solamente me baso en eso, ¿no? En instintos, en pulsiones, en fuerzas, digamos, que yo mismo describo, como hacía Nietzsche, ¿no? Poéticamente, como cosas así, casi con fábulas literarias y esto, pues en el fondo no estoy diciendo lo que las cosas son. Entonces el vitalismo tiene esa limitación, ¿no? Que es una cosa muy, muy subjetiva, muy personal y muy, en el fondo, muy literaria. ¿Y el racionalismo? ¿A qué se refiere con racionalismo Ortega? Pues con racionalismo él está pensando en lo que Nietzsche llamaba lo apolíneo. Está pensando en la tendencia típica de la filosofía mayoritaria, que es a defender o a pensar que la razón es la que tiene que organizar las cosas. Es decir, las cosas tienen que atender o tienen que pensarse o tienen que decidirse siguiendo criterios racionales, siguiendo criterios de lo cierto, lo objetivo, lo verdadero, lo regulado, lo que es lo teórico. Entonces esto es una cosa que empieza con Sócrates, que es también lo que criticaba Nietzsche, ¿no? Que empieza con Sócrates y que como donde más se manifiesta es ya en el extremo este de Descartes, de decir que solamente, realmente solo puedo saber que existe aquellas ideas indudables. O sea, solo hay lo indudable, lo que se me presenta como una idea indudable a la razón. Y lo demás no sé si existe. Bueno, pues eso dice Ortega que esto también es un problema porque, claro, deja de lado muchas vivencias, muchas pulsiones, muchas formas de ser el ser humano que no están explicadas racionalmente. ¿No? Las cosas que vosotros, por ejemplo, pensad al cabo del día, las cosas que hacéis y las cosas que pensáis y las cosas que sentís, ¿cuántas de ellas están reguladas racionalmente? Pues bueno, cuando estábamos en clase, estaba regulado racionalmente el horario de clase, está regulado racionalmente, eh, no sé, tu DNI, es decir, las asignaturas que tienes, pero poco más. El resto de las cosas, ¿qué hacemos? Pues, por ejemplo, ¿con qué nos entretenemos? Pues con lo que nos gusta, ¿vale? O con lo que pues nos entretiene. Y eso no es racional, eso es una cosa impulsiva, vital.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que el racionalismo conduce a esto que pongo aquí a ser cuadriculado y a dejar fuera de nuestra vida y de nuestra realidad un montón de cosas que son, que son importantes. Entonces, ¿qué solución plantea a esto? Ortega, perdón. Pues Ortega plantea una solución que es una filosofía que se llama raciovitalismo, ¿vale? Este raciovitalismo quiere entender a la vez es una mezcla de lo que él llama razón vital y razón histórica, que me lo explicaré luego ahora dentro de un ratito. Entonces, el raciovitalismo es el nombre que tiene a la filosofía de Ortega, como ya os he dicho, y como ya os he dicho también, pretende superar las limitaciones del vitalismo irracional y del racionalismo deshumanizador. Es decir, el vitalismo que habíamos ejemplificado con Nietzsche tiene el problema ese, ¿no? De que es irracional y de que conduce a, pues a veces a pensamientos no solamente individuales, ¿no? Sino colectivos, pues bastante peligrosos, como por ejemplo los fascismos y estas cosas, ¿no? Pero el racionalismo también es problemático porque es deshumanizador. ¿Qué quiere decir que es deshumanizador? Pues porque cuando se toman decisiones racionales o todo se organiza según criterios técnicos o científicos o como queráis llamarlo, eso hace que los sentimientos se queden de lado. Entonces vosotros, por ejemplo, el ejemplo que he puesto, ¿no? Estáis en la clase que estáis o tenéis las asignaturas que tenéis al margen de vuestras emociones y sentimientos. Es decir, no tenéis las que os gustan. No vais a clase a aprender las cosas que os gustaría estar aprendiendo, sino que se os impone. Y al imponeros a todos la misma materia o la misma tal, o el tener que aguantar al mismo profesor o lo que sea, al imponer a todos, es decir, al convertir algo en algo racional o legal, que es que lo repito, para todos es lo mismo, pues se está desatendiendo, se está abandonando la individualidad de cada uno, los pensamientos, los sentimientos de cada uno. Y eso en el fondo es una forma de deshumanización. El extremo de esto es cuando, por ejemplo, pues un dirigente o una nación dice voy a conquistar tal, o me da igual que haya una guerra allí, porque así si se matan entre ellos, pues entonces así puedo yo aprovecharme y quedarme con los recursos que van a quedar libres en otro sitio porque ellos no los pueden proteger. Bueno, pues entonces, como los recursos son más importantes que la vida de cada uno, pues no pasa nada porque haya guerra en sitios donde yo no les veo, por ejemplo. Es un ejemplo así un poco tal, pero yo creo que lo entendéis, ¿vale? Entonces, lo que quiere Ortega es entender o que entendamos la razón de otra manera. Es decir, la razón es necesaria porque es el mecanismo humano, o sea, es el mecanismo que tenemos para conocer y para saber. No hay otro mecanismo. La razón, repito, es necesaria, pero tenemos que dejar de entenderla simplemente como algo que ordena la realidad presente, ¿no? Tenemos que pensar en la razón, no tenemos que usar la razón desde estas dos perspectivas, como una razón vital y como una razón histórica, ¿vale? Entonces vamos a ver qué significan estos dos conceptos, razón vital y razón histórica, y con esto ya hemos acabado con Ortega. La razón vital, os voy a leer lo que pone aquí. La razón vital, a diferencia de la razón pura del racionalismo, es decir, la que hemos estudiado nosotros en Descartes o en Kant, por ejemplo, es capaz de recoger las peculiaridades y reclamaciones de la vida, y aquí pone la perspectiva, la individualidad, la historia, la vocación por la acción, la excelencia, la corporeidad. Es decir, la razón vital es la reflexión del ser humano, pero que está hecha desde una perspectiva que incluye también la vida, incluye lo vital. Por ejemplo, se trata de usar la razón, pero teniendo presente, por ejemplo, que cada uno tiene sus circunstancias, su propia biografía, o teniendo presente que cada uno pues vive en su propia cultura, o que es producto de un momento histórico, como hemos dicho antes, ¿no? O por ejemplo, pues esto de la corporeidad, que no solamente el pensamiento no es solamente sobre algo abstracto, etéreo, sino que también lo que somos físicamente
influye en lo que pensamos y hace que pensemos de una manera o de otra, o la edad que tenemos, yo qué sé. Es decir, la razón vital se refiere a que, porque ya sé que vosotros ahora mismo estaréis diciendo, pero esto, ¿qué es esto? ¿La razón? ¿Qué razón? ¿Dónde está esa razón? A ver, se refiere simplemente a qué tenemos que tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre lo que sea. Entonces, si fuéramos filósofos, ¿cómo tendríamos que entender que dar explicaciones? Pues tendríamos que dar explicaciones no solamente racionales al modo matemático o al modo lógico, sino explicaciones que tengan en cuenta estos hechos de la vida, ¿vale? Estas emociones, estas vivencias, estas circunstancias, sobre todo la circunstancia, que en el caso de Ortega pues ya os he explicado, ¿no? Que es lo importante, y que ese mundo de la vida quede incluido también en quiénes somos cuando pensamos, ¿vale? O sea, resumiendo, se trata de usar la razón o de reflexionar teniendo presente esos aspectos que son la circunstancia y que están en nosotros, en nuestro yo, que somos nosotros y nuestras circunstancias. Y esto conduce a la razón histórica. La última etapa de Ortega, los últimos libros suyos, él decía que iba a sacar un libro para explicar esto de la razón histórica, ¿no? Entonces él lo que quería era, porque en el fondo él quería que todo desembocara en esto de la razón histórica. ¿Qué es eso de la razón histórica? Pues a ver, lo que piensa Ortega es que el ser humano, igual que lo que os he dicho antes de la futurición, igual que se construye individualmente hacia un futuro, pues socialmente se construye en la historia. Es decir, la historia forma parte también de nuestra circunstancia y de quiénes somos. Nuestro mundo, lo tenéis aquí, ¿vale? El mundo humano no es como el mundo físico. El hombre no es una cosa más del mundo, no tiene naturaleza, no es una sustancia, no tiene un ser fijo, estático, sino temporalidad e historia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el ser humano no es, según Ortega, es un ser que va cambiando y se va desarrollando. Es decir, ese cambio del que ya hablaba Heráclito y que era el problema que tenía la filosofía desde el principio, ¿no? El que las cosas van cambiando y tal, eso es constitutivo en el ser humano. El estar cambiando y el tener que convivir con otros, y el tener que organizar esa convivencia, y el tener que estar sujeto a una temporalidad, es decir, a un cambio tanto de sí mismo como de lo que le está fuera de él y de su circunstancia. Todo está cambiando siempre. Por lo tanto, la razón o el uso de la razón que hagamos, es decir, la descripción o la reflexión sobre lo que sea que hagamos según Ortega, tiene que estar inserta en esa noción, o tiene que estar comprendida dentro de esa idea de transformación y de temporalidad. El ser humano no es un ser objetual, sino que es un ser temporal. Y no es un ser, digamos, subjetivo individual, ¿no? No es un fantasma individual, sino que es un ser que está inserto en una sociedad y en unas ideas, en una ideología, en un pensamiento, unas tradiciones, etc. Por lo tanto, para hablar y para estudiar al ser humano y lo que piensa y lo que somos y lo que nos determina, pues hay que atender a nuestra historia, al pasado y también hacia la tendencia hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? O sea, no solamente nos comprendemos en un presente, sino que nos tenemos que comprender en las tres dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro, ¿vale? Aquí tenéis esta frase azul, es literal de Ortega, dice en suma que el hombre no tiene naturaleza, o sea, no es algo ya tal cual, sino que tiene historia, o lo que es igual. Lo que la naturaleza es a las cosas, es a la historia, como res gestae, como la cosa como los hechos, al hombre, ¿vale? La res gestae se refiere a la cosa de los hechos, a lo que se ha hecho, como los hechos. Es decir, los objetos tienen naturaleza, las cosas de la realidad, o sea, lo que pertenece al mundo natural sale de lo que es la naturaleza, ¿no? ¿Qué hace que una encina sea una encina? Pues lo que hace que una encina sea una encina es la naturaleza. Estar en un medio ambiente que le es propicio y no sé qué, no sé cuánto, ¿vale?
Pero lo que hace a cada uno de nosotros ser quienes somos, según Ortega, es la historia. El conjunto de cosas que ha influido en que nuestra visión del mundo y nuestra visión de la realidad sea la que es y que tendamos a ser de una manera o de otra. Vuelvo otra vez al ejemplo de lo que estamos viviendo, ya que estamos en un momento de cambio histórico y que lo estáis viviendo en directo, ¿no? Vosotros no vais a ser iguales que vuestros padres por haber vivido esto que estamos viviendo ahora. Vosotros vais a vivir una vida adulta en la que van a cambiar muchas cosas respecto a cómo eran antes. Esto puedo hacer un paralelo. Cuando yo tenía más o menos vuestra edad, es cuando, bueno, quizá un poco antes, pero da igual, es cuando todo el mundo empezó a tener móvil, ¿no? Entonces, yo asistí, o yo y la generación de vuestros padres, asistimos a ese cambio, y esto podéis hablarlo con ellos si queréis, ¿no? Asistimos a ese cambio de que de pasar en un mundo donde cada uno cuando salía o cuando estaba a solas era el que era, a estar en un mundo donde todos estamos ahí como forzados a estar comunicados con los demás y todo lo que eso implica, ¿no? Y eso ha cambiado la realidad. Entonces, no somos iguales la gente que vivía hace 30 años que la gente que vive ahora. Y vosotros no vais a ser iguales que somos la mi generación ni que será la de vuestros hijos. ¿Por qué? Porque vuestro modo de ser, nuestro modo de todos, ¿no? De relacionarnos, de entendernos, está sujeto a circunstancias históricas. ¿Vale? Y ya está. Y ya no os digo más. Ha quedado un vídeo bastante largo. Lo siento mucho, pero yo creo que esto era mejor que dividirlo. Espero que lo hayáis visto poco a poco. Y nada, soy consciente de que hay cosas que os resultan difíciles o liosas, pero no os preocupéis, porque esto en el fondo es más fácil de lo que parece y también más difícil de lo que parece, ¿vale? Pero para vosotros quedaos con lo primero, es más fácil de lo que parece. Ya sabéis que cualquier duda, cualquier esto que tengáis, me lo preguntáis y ya está. O si queréis pasarme los apuntes, los que hayáis cogido apuntes y los queréis pasar a ordenador, si me los queréis pasar para que yo os los repase por si tenéis errores o falta algo importante, también sabéis que lo podéis hacer. ¿Vale? Pues hala, hasta la próxima.